Aleluya. Nuestros saludos para los que están conectados. Gloria a Dios. Eh, Hoy en esta maravillosa noche quiero darle continuidad al tema que he estado analizando, que he estado exponiendo en relación a este asunto de la pandemia, de la plaga que ha estado azotando eh, el mundo entero. Y esto, pues también, como he estado explicando, también está creando una confusión en el mundo y inclusive pues también en el cristiano. El problema es que de pronto hay unos que, que, que tienen una posición, otros tienen una diferente, y entonces, pues, yo no sé por qué no, el teléfono no se conecta a, a internet. Ok, ah, hay muchas personas que de pronto, pues decía que unos tienen un concepto, otros tienen otro concepto. Como ya en alguna otra ocasión he estado explicando de que, como en el caso cuando cuando el rey David enfrentó el, el juicio de Dios, ah, como en una parte de la escritura dice que Dios incitó a David para que hiciera un censo, pero luego en otra, por ejemplo, segunda de Samuel capítulo 24 nos dice que Dios incitó a David para que se hiciera un censo, o sea, para que David cometiera ese error, eh, y luego, pues, o sea, eso trae confusión, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible que, que, que Dios mismo fuera el que provocara que David hiciera esto y luego lo castiga por algo que él mismo le provocó a que David lo hiciera, o sea, lo tentó y le puso la tentación a David para que luego David fallara y Dios le trae un castigo. Pero analizamos varias cosas en relación a esto. Analizamos que, um, por ejemplo, el libro de Crónicas nos explica esta misma historia, nos la narra desde otra perspectiva, eh, diciendo de que quien incitó a David fue el diablo. Entonces, ya tenemos dos posiciones. Uno que nos dice que fue Dios y el otro que nos dice que fue el diablo. Eh, pero luego de un estudio muy minucioso, analizamos el comportamiento de David, que en este caso, pues entonces eh, David estaba teniendo ya ciertos problemas de orgullo, de arrogancia, porque cuando él dijo, bueno, quiero hacer este censo, vemos como sus generales, su comandante y los demás oficiales del ejército le dijeron a David que esto que estás queriendo hacer no está correcto. Entonces vemos cómo dice la escritura que David se impuso por la autoridad que él tenía, se impuso sobre sus oficiales, sobre sus personas de confianza. O sea, David no aceptó el consejo, no aceptó la observación y terminó, en este caso, haciendo lo que él quería. Entonces, este asunto, uh, este asunto es una de las cosas que nos llevó a este análisis
de que realmente para que David hiciera esto, ya David también tenía un problema interno. Había perdido esa humildad que lo había caracterizado en el principio de su servicio, de su llamado, y inclusive por esa misma humildad Dios lo había escogido. Entonces, hay tres elementos que se conjugan en esta historia que ya la estudiamos, que es el problema del corazón de David, que ya estaba tomando una actitud totalmente diferente a la del principio. Luego vemos la mano del enemigo sirviendo como tentador para provocar a David, que David realizara este censo. Pero también al unir todas las partes de la historia de lo que sucedió en este evento, encontramos que detrás de todo está la mano de Dios, porque Dios estaba enojado, según el texto, y lo podría volver a leer porque es interesante. Segunda de Samuel, capítulo 24, dice de la siguiente manera. Segunda de Samuel, capítulo 24, en el verso número 1, dice, segunda de Samuel, capítulo 24, versículo número 1. Gloria a Jesús. Segunda de Samuel, versículo 24, capítulo 24, en el versículo número 1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y luego viene ya y dice lo demás, e incitó a David contra ellos a que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. O sea, realmente Dios estaba molesto con el pueblo, no solamente con David, sino que como David es la cabeza, como David es la autoridad, entonces él permitió que David realizara este censo. ¿Por qué? Porque Dios quería darle una enseñanza a David. Y como vimos claramente, entonces, esta historia, la actitud que David estaba teniendo había afectado al pueblo. O sea que el problema que tenía David, ya el pueblo también lo tenía. ¿Por qué? Porque ellos estaban desconfiando del poder de Dios para confiar en el poder de su pueblo, en el poder del ejército. O sea, los guerreros que tenía David se habían enfermado, habían tomado una actitud arrogante, una actitud de que somos muy poderosos, que nosotros es porque somos muy diestros, porque tenemos mucha capacidad, porque somos hombres fuertes e inteligentes. Entonces vemos que cuando Dios quiere traer un juicio sobre la tierra, o sobre personas que han provocado la ira de Dios, porque dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Entonces, siempre que viene un castigo, ese castigo siempre tiene una consecuencia, o sea, hay un principio, hay un porqué, hay un origen. O sea, el juicio o el castigo, en este caso la plaga, es una consecuencia de un acto que Dios está queriendo castigar en el ser humano. Así que entonces, estas cosas no vienen por casualidad. Por eso es que el tema del que quiero hablar en este tiempo que voy a estar con ustedes es en relación a las plagas como juicio de Dios. O sea, que las plagas están relacionadas al juicio de Dios. Así que entonces hay gente diciendo, no, pero es que esto es un invento humano, es que esto es un asunto que los hombres,
lo inventaron en China y que lo hicieron en un laboratorio y que es por la lucha que hay entre los chinos y los estadounidenses. Y yo no voy a poner en duda eso. Es posible que así sea, que es, una, que es un virus creado en un laboratorio y que es producto de de la maquinación de los cerebros de estos hombres poderosos que quieren gobernar el mundo de cualquier manera y controlar el mundo entero. Eh, y no vamos a descartar que realmente puede ser así, como lo están diciendo. De hecho, que hay una noticia que salió en los últimos días de que unos científicos chinos se desertaron de China y que están colaborando con el FBI y dando información de que realmente este virus fue creado en un laboratorio. Ahora bien, el problema es cuando nosotros los seres humanos pensamos que porque eso fue creado en un laboratorio y creado por los hombres, que entonces nada tiene que ver con Dios. Al contrario, Dios, para realizar un juicio sobre la tierra, él puede usar cualquier medio, hasta el mismo Satanás puede utilizar y lo utiliza como medio, como instrumento. O sea, que el diablo en alguna manera, él viene y dice, bueno, yo voy a hacerle daño a esta persona o a esta humanidad. Lo que él a veces, o sea, él no entiende, o sea, él mismo ignora que detrás de todo está Dios eh, 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 queriendo traer un juicio y haciendo un castigo sobre aquel o aquella persona o aquel o el mundo, la humanidad en este caso. O sea que no es en sí la maldad del diablo, no es en sí estrategia del diablo, no es un invento del diablo, voy a traer esto para castigar al ser humano. No, el asunto es que el diablo puede hacerlo, puede provocarlo, pero no lo va a hacer si Dios, que esa es la máxima autoridad en el universo, no se lo permite. O sea que para que el diablo pueda hacer cualquier cosa en relación a la humanidad, tiene que estar permitido por Dios. O sea que las cosas que están sucediendo en la actualidad es porque ya es el tiempo, es porque ya se llegó el momento en el que Dios dice, bueno, hasta aquí, se terminó el tiempo para la humanidad, llegó el tiempo de traer, de darle el premio, de darle el salario de lo que ellos han sembrado. Mire qué tremendo esto. Como llegó el tiempo, como dice la misma Biblia, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis se narra de la gran batalla que, 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 uh, que tendrá lugar en el cielo de Miguel con Satanás, con el dragón. Y alguien dirá, pero cómo es que sucederá? No es que ya sucedió. Okay, el asunto es que en el pasado ya se dio una batalla en la cual, como lo explica el libro de Isaías en el capítulo 14, el diablo fue derribado del cielo y lanzado a la tierra. Lanzado a la tierra como castigo. Es más, fue destinado a las regiones más bajas de la tierra, al abismo mismo. Pero cuando Dios puso al hombre en la tierra y le dio autoridad, toda autoridad sobre los aires, sobre la tierra y aún debajo de la tierra, eso significa que Adán tenía autoridad por encima de Satanás. Entonces, cuando Satanás se enfrenta con Adán de una manera astuta y logra vencer a Adán, cuando Adán cae en la trampa, entonces Adán pierde la autoridad que le ha sido delegada. Por tanto, en este caso, si Satanás había sido derribado por tierra, o sea que pasaba por debajo de la autoridad de Adán, pero como a Adán sí le habían dado una autoridad,
en las aguas, en la tierra y en los aires, en los cielos. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando del primer cielo, del primer cielo. O sea, ese cielo atmosférico que está sobre nuestras cabezas, donde vuelan las aves. En este caso, Adán tenía autoridad sobre esa parte también. O sea que Adán podía ordenarle a un águila, a un halcón, a cualquier ave y decirle va o viene, y tenía que venir porque esa autoridad le fue delegada. Pero cuando Adán es vencido por Satanás, Satanás tomó el control de todo lo que a Adán le habían entregado. Por tanto, Satanás subió a las partes de los aires, al primer cielo, y desde allí tomó el control de todo. O sea que la humanidad quedó sumergida bajo el dominio y el poderío de Satanás. ¿Por qué? Porque Adán perdió esa autoridad. Entonces tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo y enfrentar al diablo y vencerlo. Y cuando Jesús se enfrentó al diablo y lo venció a través de todo lo que él hizo en la cruz del Calvario, él recobró todo el poder. Por eso le dijo a sus apóstoles, toda autoridad me es dado en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque él recuperó esa autoridad. Entonces, resulta que los únicos que podemos estar eximidos de ese gobierno, que es el gobierno de Satanás, o sea, de no estar bajo su poderío, el Señor estableció una manera y una forma, y es aceptándolo a Él, porque Él es el único que tiene autoridad por encima de Satanás. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús y somos parte del cuerpo de Cristo, entonces Satanás pasa a estar por debajo de nosotros. Ahora, el asunto es que en los aires, en las regiones celestes, o sea, en ese primer cielo, vemos siempre que tiene un control, un dominio Satanás y los demonios. ¿Por qué? Porque ya se los acabo de decir. Porque resulta que aunque Cristo ganó esa autoridad y hoy tiene toda la autoridad, resulta que la única manera que podemos no estar bajo esa autoridad del diablo es aceptando a Cristo como nuestro Señor, que Él sea nuestro Señor. Pero como toda la humanidad no ha aceptado a Cristo como Señor, entonces solo los que lo hemos aceptado y reconocido somos los únicos que salimos de debajo del poder del diablo para estar bajo el poder de Cristo. Pero todo el resto de la humanidad sigue bajo el dominio del diablo, que el Señor lo reprenda. Por tanto, la única manera que el ser humano puede salirse de ese poder diabólico es a través de Jesucristo. Pero resulta que la humanidad sigue el curso, pasan los años, pasan los siglos, y la humanidad sigue amando el pecado, haciendo el pecado, rechazando a Jesucristo y rechazando su evangelio. Por tanto, vendrá un día el juicio de Dios, vendrá un día el juicio de Dios contra el pecado, contra la desobediencia, contra los que se oponen al señorío de Cristo, contra los que rechazan su evangelio y que siguen viviendo en el pecado. Por tanto, viene un día cuando el Señor descenderá de los cielos a tomar el dominio de lo que le pertenece. O sea, fue como si le dijo al diablo, ok, y le dice a la humanidad, ok, ¿cuántos quieren con el diablo? ¿Cuántos quieren conmigo? O sea, yo los liberté para poder salir del dominio del diablo. Pero si ustedes persisten en seguir bajo el dominio del diablo, pues sigan. Por mí no hay ningún problema. El Señor no tiene problemas con eso. Él no se amarga la vida. Él no se estresa porque nosotros los seres humanos lo rechacemos. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Y dice, bueno, si van a seguirme, vengan voluntariamente. Decidan venir a mí por su propia voluntad. Entonces, somos unos pocos los que hemos decidido seguir a Cristo, pasarnos al bando de Cristo, pasarnos al reino de Cristo, salirnos de las tinieblas y entrar en la luz. Por tanto, todo aquel que resiste a venir a la luz, un día, cuando la luz venga nuevamente,
a esta tierra. Cuando digo la luz venga, me refiero a la venida de Cristo. Ahorita en este momento, la luz somos nosotros, es la iglesia del Señor y su palabra bendita. Pero Él dijo en su momento que la luz vino al mundo y los hombres amaron a las tinieblas. Él era la luz, dice, Él era la luz. Entonces, hablando de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Cristo vuelva, dentro de muy pocos días Él volverá. Entonces, como en su momento Él venció al diablo, en su momento él venció al diablo y él lo venció y él no se apoderó del primer cielo como el diablo se apoderó del primer cielo. ¿Por qué? Porque el primer cielo, el que está aquí encima de nosotros, ese fue el que Dios le entregó a Adán. Dios no le entregó a Adán autoridad sobre el tercer cielo, ni sobre el segundo cielo, sino sobre el primer cielo. O sea, el cielo donde vuelan las aves, ese era donde tenía autoridad Adán. Así que cuando Satanás vence a Adán, Satanás no puede tomarse ni el segundo cielo ni el tercer cielo. ¿Por qué? Porque él no ha conquistado eso. Si él quería conquistar el segundo y el tercer cielo, él tenía que vencer al dueño y Señor del tercer cielo y del segundo cielo, a nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero como Satanás no logró vencer a Jesús, sino que Jesús lo venció a él, entonces el Señor volvió, retomó la autoridad, le quitó todo, despojó al diablo de todo lo que él tenía y lo que él había ganado y le había quitado y arrebatado a Adán en este caso. Por tanto, Jesús ahora es el Señor del primer cielo. Y como ya era Señor del segundo cielo y también Señor del tercer cielo, porque dice, toda potestad me es dada. O sea, el Padre le entregó todo a su Hijo Jesucristo. Entonces viene y el Señor sale de la tierra y va a subir al tercer cielo. El diablo no lo puede detener. ¿Por qué? Porque ahora va el que se ha ganado el control y el dominio del primer cielo. Por tanto, Jesús sube y cruza el primer cielo. Dice que vino una nube, lo cubrió y lo llevó hasta allá arriba. Así que el diablo no pudo decirle, no puedes subir, no puedes pasar. ¿Cómo no voy a poder pasar si yo soy el dueño? Ya te vencí, ya te lo quité. Así que te me haces a un lado, dame paso, ábreme paso porque yo voy para allá arriba. Entonces seguramente, bueno, dice el diablo, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, ahí te quedas, que yo voy más encima de ti. Jesús subió más arriba del poderío de que tenía el diablo. O sea, el diablo se quedó en el primer cielo, se quedó. ¿Por qué? Porque el Señor es un plan maravilloso que hay establecido por Dios, en que dice, bueno, es que te necesito allí, te necesito. Oiga, que parece un poco hasta ridículo y da un poco quizás de risa y de gracia esta expresión que yo estoy usando, pero lo uso en la manera correcta, hablando teológicamente. El Señor le dice, mira, yo te puedo agarrar ahorita, Satanás, te puedo agarrar ahorita y refundir en el abismo, te puedo encerrar para siempre, pero resulta que yo tengo un plan, no hay un plan, en este plan, bueno, hasta tú eres un instrumento para realizar este plan, o sea, tú vas a hacer tu parte. ¿Por qué? Porque necesito que el ser humano decida si me sigue o si no me sigue, si quiere ir en contra mía o si quiere ir a favor mío. Ahora, si decide ir en contra mía, va a tener consecuencias. Entonces, el diablo se quedó contento, claro, porque ¿por qué se quedó contento? Porque él ama, él le place sentir autoridad. Él ama y le place sentir que la gente y que los mismos demonios lo respeten, lo admiren. O sea, el diablo en su corazón le nació un virus, como lo dije en el estudio anterior. Le nació un virus que se llama orgullo, arrogancia, rebeldía. Él ama tener control sobre otros. Imagínense que en el principio lo que se le metió a este diablo, mire qué diablo más diablo este. Dijo, subiré a lo alto, junto a las estrellas, y en el trono de Dios me sentaré. ¡Qué atrevimiento! Imagínense entonces cuando
cuando él viene, ve que está en la tierra, el que viene a retarlo, el que viene a confrontarlo, el que viene a quitarle lo que él le ha arrebatado y le ha quitado y le ha robado a los seres humanos. Cuando él siente que él ha sido derrotado, que ha sido vencido, él sabe que no tiene nada más que hacer y sabe que Jesús tiene todo el poder. Por eso es que cuando en alguna ocasión los mismos demonios metidos en una persona, en una ocasión un demonio gritó dentro, en una sinagoga, esa historia que está en Lucas, en el capítulo 4 del libro de Lucas, cuando Jesús dice que entró a una sinagoga en Capernaum, dice que había un hombre ahí que de pronto comenzó a gritar y a decir, este es el santo de Dios. Este es el santo de Dios. O sea, reconoció que ese era el que venía a vencerlos. Cuando Jesús fue al territorio de Gadara, se encontró con un hombre endemoniado. Y dice que los demonios gritaban dentro de este hombre diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Eso significa que ellos saben que Jesús es el que tiene el poder para encerrarlos a ellos por la eternidad. Ahora imagínese usted, cuando viene el Señor y vence al diablo y a la muerte, él sabe que él tiene todo el poder y el dominio. El diablo sabe, por eso dice en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 17, dice el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, dice, yo ya estoy viendo la caída de Satanás. ¿Por qué? Porque era un poder tremendo, cómo se echaba demonios fuera, y los demonios no podían resistirse al poder y la autoridad de Jesús, ni de los apóstoles que él había comisionado. Entonces dijo el Señor, yo estoy viendo ya no estoy viendo la caída de Satanás. Pero cuando Jesús vence al diablo, contrario de lo que cualquiera diría, pero ¿por qué el Señor sí lo venció? Y si así como Satanás cuando venció a Adán, le arrebató y le quitó todo el dominio y tomó control y posesión y se pasó a tener control y posesión sobre la humanidad. ¿Por qué Jesús no hizo lo mismo? Que él viene y cuando él venció al diablo, ¿por qué él no le lo mandó para allá abajo de nuevo y lo encerró en el abismo y tomó control de todo? Porque este es el maravilloso misterio del plan de salvación. El Señor necesita que nosotros decidamos seguirlo a Él, aún contra un diablo suelto, con un diablo sirviéndonos de tentación, con un diablo provocándonos a nosotros a hacerlo malo. No porque Dios quiera que hagamos lo malo, sino porque Dios dice la única manera que tú puedes tener derecho y acceso a la vida eterna es enfrentándote al diablo como mi hijo lo hizo. Y Jesús resistió toda tentación, enfrentó al diablo, no aceptó todas sus propuestas y lo terminó humillando. Y ese es el mismo llamado que nosotros tenemos. Pero que el trabajo del enemigo es tentarnos, es provocarnos, es buscar que nosotros, los seres humanos, nos volvamos contra Dios o que nos llenemos de cosas que Dios nos ha dicho que no tenemos que tener. Entonces, cuando el Señor lo ha vencido, Él en vez de sumergirlo en el abismo, Él lo dejó en su lugar donde Él estaba gobernando a los humanos. Pero Jesús no se quedó bajo el dominio de Satanás, sino que Él subió a lo alto y tomó toda autoridad. Por tanto, el mismo diablo quedó bajo la autoridad de Jesús. Así que el diablo no puede hacer absolutamente nada, si no es bajo la autorización de la autoridad máxima, que en este caso se llama Jesús. Por tanto, cuando Jesús vuelva a la tierra dentro de muy pocos días,
dentro de muy pocos días va a pasar esto, cuando Él viene descendiendo del tercer cielo con todos sus ángeles. Oh, gloria a Dios. Él viene a buscar su amada. Él viene a buscar su amada, a su esposa ganada en la cruz del Calvario por su sacrificio y por nuestra decisión de seguirlo, de amarlo y de renunciar a todo lo que nos puede obstruir para subir al cielo. Así como en algún momento Jesús, cuando Él subió al cielo, el diablo no pudo atravesársele en el camino. No pudo atravesársele en el camino. ¿Por qué? Porque Él lo había vencido. Y Jesús tenía el derecho de que se le abriera el camino para subir. El diablo no podía oponerse. Ahora, el asunto ahora es que aquí en la tierra estamos nosotros, su iglesia, y el Señor viene a traer su iglesia. Pero resulta que para abrir el camino, para limpiar el camino, ay Dios mío, para todo el pueblo del Señor que va a ser redimido, el Señor dice, vamos a hacer un intercambio. Allá en la tierra les tengo a la iglesia, allá en la tierra les tengo a mi amada, allá en la tierra tengo a mis hijos representándome, hablando de mí, hablando de mi reino. Ellos son la luz de la gente en la tierra. Pero resulta que yo necesito traerme para acá arriba esa luz. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, hay que limpiar el camino. Y es donde dice Apocalipsis capítulo 12, que fue lanzado nuevamente. O sea, que el diablo esté la segunda porraciada que le dan. Ya le dieron una en el pasado. Y lo pusieron por debajo del dominio de Adán. Pero Adán, cuando enfrentó al diablo, no pudo. Perdió. Y Satanás volvió a agarrar control. Ahora tuvo que venir Jesucristo, quien venció al diablo. Y ahora Jesús es el que tiene el control. Así que en este trabajo, el Señor se fue para los cielos, dejó en la tierra a su iglesia, pero sabiendo que allá arriba, en el segundo cielo, perdón, en el primer cielo, hay un diablo haciendo su trabajo. Porque Dios así lo estableció en su plan. Que nosotros los seres humanos tuviéramos que enfrentar a ese diablo, que es un diablo muerto, que ya es un diablo vencido, y se nos dio todas las armas para poderlo vencer. Así que entonces, cuando la iglesia se va de la tierra, el Señor hace un intercambio. A la tierra le dejó su iglesia para que fuera luz y para que ayudara para guiarlos en este camino. Pero el mundo rechazó a la iglesia, ha rechazado a los mensajeros. Por tanto, el Señor se lleva de la tierra la luz, se lleva la sal, se lleva a los que preservaban esta tierra. Y al contrario de la sal y la luz que actualmente hay, Él lanza para acá abajo la oscuridad más oscura y horrenda que la humanidad haya experimentado jamás. Qué tremendo. Cuando viene Miguel y sus ángeles, el diablo como que ya le gustó otra vez el asunto de estar tomando control y dominio. De tal manera que en la tierra ha habido una batalla constante por la humanidad. Pero habemos muchos que hemos aceptado a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor se lleva a su iglesia, pero como el diablo no quiere, como le pasa a cualquier persona cuando lo humilla, cuando le dicen, hey, deja esa posición o deja esa silla que me pertenece a mí, hasta un lado que llegó uno más grande. Se lo voy a poner así, por ejemplo. Si usted mira a un ministro de una nación, si usted mira a un diputado de una nación,
Si usted ve a una regidora, a un concejal de una municipalidad, un consejo municipal, en una reunión donde no está el alcalde, el concejal o la persona de menor rango que está en esa reunión, él se cree el más grande. Él cree que va a órdenes y él se siente importante en aquella silla. Él sabe que no es el alcalde. Él sabe que solo es un ministro de gobierno, pero que él no es el presidente. El presidente le delegó para que lo representara y hablar en su nombre. Y esta persona es como cuando Jesús dice que un señor que yéndose lejos llamó a sus siervos y les dijo, bueno, yo me voy, pero voy a volver. Y entonces dice que dejó a un mayordomo encargado de tu casa y de darle la comida a los demás empleados. Pero dice que cuando el señor tardaba en volver, este mayordomo, abusando de su autoridad, comenzó a golpear a los otros servidores y comenzó a despilfarrar el dinero, dice que se emborrachaba y todo esto. Pero cuando vino el señor de este siervo y le pidió cuentas, dice, y este siervo se encontró que había despilfarrado todo lo que no era de él, entonces dice que fue puesto en la cárcel con los infieles, con los que no eran fieles a la autoridad que les habían delegado. Lo que quiero decirles es que el ser humano tiene ese problema, igual que lo tiene el diablo, que cuando le otorgan una posición, mire, el ser humano que nunca ha gobernado nada, pero ni siquiera su propia casa, pero le dan una pizca de autoridad, lo ponen en una dependencia de gobierno, en una posición de una oficina pública para hacer un trabajo. ¿Cómo se engrandece? ¿Cómo se llenan de orgullo? ¿Cómo se vuelven arrogantes? Se vuelven los dueños y señores. Pero qué terrible cuando viene la autoridad más alta. Qué terrible cuando viene el presidente, cuando viene el gobernador más alto a esa reunión. Aquel que estaba, el pequeñito que estaba en esa posición, dice, bueno, ya como que quiere decirle al jefe, siéntese allá, jefe, que estoy desarrollando bien mi trabajo. Y el jefe le dice, lo siento mucho, ya llegó el jefe, así que usted córrase un poquito para allá. El ser humano le molesta. Y algunos se corren, pero por dentro van echando fuego, diciendo, oh, pero ¿en qué momento vino que todo estaba bonito, estaba teniendo control de la reunión, todo el mundo me estaba aplaudiendo y me estaba viendo hasta con respeto y con temor. Esa actitud que tiene el ser humano es una actitud heredada y copiada del diablo y de sus demonios. Por tanto, cuando el diablo vea venir a Jesús de Nazaret con toda su gloria y con sus santos ángeles, uno cree que se va a apartar y va a decir, ahí viene el jefe, abran campo. No, ya a él le gustó, ya a él dijo, no, eso está bonito, peleemos por lo que nosotros tenemos, que vamos a entregarle así nomás. Y entonces es cuando tienen que enfrentar una nueva batalla contra Miguel y lo vuelven a reventar la frente, la nariz, los oídos y la boca y lo lanzan a la tierra. Y es donde nos dice Apocalipsis capítulo 12, el diablo ha descendido a vosotros, ¿a quiénes? A los seres humanos, ha descendido con gran ira. ¿Por qué? Dice, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí un asunto que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, él dice, bueno, voy a ver qué hago para lograr que toda esta humanidad se pierda, para que esta humanidad no se salve. Y nosotros vemos lo que el diablo mismo hace en el tiempo de la gran tribulación y cómo Apocalipsis capítulo 16 nos narra cómo el anticristo, que será un personaje lleno del diablo mismo, dice que convoca a las naciones, tiene un poder de convencimiento y los lleva a un lugar llamado Armagedón, en un lugar de Israel para pelear contra el Cordero. Oigan, mire qué tremendo, qué tremendo. O sea, que si ya el diablo se llevó una segunda, mejor dicho, una tercera, le pegaron la primera allá en la eternidad pasada, le pegaron la segunda en la cruz del Calvario, gloria al Jesús, aleluya, y luego le darán una tercera cuando el Señor vuelva por su iglesia. Se lleva a la iglesia y todavía, como el diablo no se quedó en la tierra, tratando de ver cómo controla, cómo tiene dominio,
cuando el Señor viene para poner sus pies sobre la tierra, al final de la gran tribulación, todavía viene el diablo a través del anticristo y dice, presentémosles batalla, presentémosle de dificultad, y se atreve a llevar la humanidad contra Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este mismo problema es el problema que tiene el ser humano. El ser humano es terco, siempre tratando de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios ha escogido maneras de cómo castigar al hombre para que el hombre entienda y se arrepienta. Hemos estado viendo esta historia de David. Dice, segunda de Samuel 24, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel y incitó a David. Pero dice, primera de Crónicas, capítulo 21. Mire qué tremendo. Primera de Crónicas, capítulo 21 dice, verso 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Y si es un censo de Israel. Dos historias, o sea, dos relatos bíblicos. Una misma historia, pero contada, vista desde dos perspectivas. Una perspectiva que nos narra de que Dios fue, pero la otra que nos dice que fue el diablo. Y alguien dice, pero entonces estoy confundido, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue el diablo? Pero había un hombre involucrado aquí, fue David. O sea, David fue el instrumento en la tierra para provocar este problema, para que el diablo logre su objetivo. Tiene que haber un hombre dispuesto a desobedecer a Dios y hacer lo contrario. Dios no va a permitir que el diablo ataque a uno de sus hijos, a menos que Dios sepa que ese hijo suyo está teniendo una dificultad, tiene una debilidad, tiene un área que todavía necesita trabajar. Mientras nosotros sigamos en el proceso de formación, estamos propensos a que el enemigo ataque esa área para hacernos retroceder. Por tanto, aquí había un problema del pueblo. El pueblo se merecía el castigo. Pero había un hombre que siempre fue el hombre que estaba parado en la brecha a favor de ese pueblo. Y ese hombre se llamaba David. Pero llegó un momento que David comenzó a flaquear, que David comenzó a ver su ejército y a ver su poderío. Le gustó el poder, le gustó el dominio, le gustó sentirse temido por las naciones vecinas, le gustó ver las victorias que lograba cada día. Y lo fue enfermando. Y comenzó a pensar que ya no necesitaba depender de Dios. Por eso dijo, quiero hacer un censo. O sea que cuando el diablo trajo la tentación, como lo dice 1 Crónica 21, cuando el diablo incitó, no fue Dios, fue el diablo. Pero ¿por qué dice que fue Dios en Samuel? Porque por encima del diablo está la autoridad de Dios. O sea que Dios es el que permite. Por eso es que cuando el ser humano dice, es que esta plaga no puede ser un juicio de Dios, porque esto se está descubriendo que fueron los seres humanos los que lo crearon. El asunto es que Dios quería traer juicio sobre la tierra. Y entonces permite que el diablo le meta en el corazón a los humanos odio, rencor, avaricia, deseos de dominio, de control. Porque el ser humano ya está propenso para eso. El ser humano le gusta este tipo de cosas. O sea, al diablo no le cuesta influenciar al ser humano. No le cuesta.
Por eso le puse el ejemplo de Apocalipsis 12, y qué linda revelación más maravillosa. ¿Por qué la Biblia, si ya el diablo fue derrotado en el pasado, como según dice Isaías capítulo 14, por qué en Apocalipsis 12 vuelve a aparecer en relación a los eventos del tiempo final? Bueno, ya le dije, porque Adán le permitió al diablo tomar control del primer cielo. Jesús lo venció, Jesús lo derrotó, pero Jesús no lo encerró en el abismo, sino que le dijo, ahí, tranquilo, ahí te quedas, que tú ahora me vas a servir a mí para mis planes. ¿Me quedo aquí, Señor? ¿Me vas a dejar aquí? ¿No me vas a quitar el trono? ¿No me vas a quitar el gobierno? ¿No me vas a quitar el poder que tengo sobre los humanos? Jesús le dijo, sobre los humanos, que no me tengan a mí allá adentro de ellos, tú tienes el control. Pero sobre aquellos que yo estoy adentro de ellos, tú me lo respetas. Porque cuando ellos crean de corazón que yo estoy dentro de ellos, ellos te van a poner a bailar en una pata, diablito. Y entonces dice el diablo, pues lo que yo tengo que hacer es hacer que el ser humano, pues no crea que tú puedes vivir dentro de ellos. Y cuando ya tú vivas dentro de ellos, les voy a hacer creer que no tienen tanto poder porque tú no eres tan poderoso, porque yo sigo aquí gobernando. O sea, el diablo no le dice al ser humano, es que yo estoy aquí gobernando porque aquí me tiene Jesús. No, él no le dice la verdad. Él le dice al ser humano, yo estoy aquí gobernando porque yo soy poderoso, porque yo sé que mando, porque yo sé que tengo el control. Pero nosotros, hermanos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que nos alumbró el evangelio de Cristo y hemos, aleluya, escudriñado las escrituras y hemos sido revestidos del poder del Espíritu Santo, nos hemos dado cuenta que el diablo es un diablo sin muelas, es un diablo sin uñas y sin pezuñas, es un diablo descuerado y que, aleluya. Pero el problema es que la mayoría de esos seres humanos le siguen creyendo al diablo que él es poderoso. Y entonces la historia de Apocalipsis nos dice que cuando Jesús vuelve con todos sus ángeles, el diablo no se va a rendir. O sea, ya le gustó otra vez estar en el poder. Le gustó, tiene la gente convencida. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, échenme ese diablo por allá abajo, dice Jesús. Le dice a Miguel, mándamelo para allá abajo. Pégale una patada que se reviente el hocico cuando caiga a la tierra. Y entonces el diablo baja con una ira que se lo lleve. Viene que se lo lleve el diablo. Oiga, el diablo viene endemoniado. Una vez que dije eso, alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo que viene endemoniado? Entonces hay otro diablo para que se le metiera al diablo. Es una forma de decirlo, hombre, para que usted no se me duerma a estas horas de la noche. Son las 10:20 acá en donde estoy transmitiendo. Allá en España, la hermana Araceli que me está viendo, creo que ya son como las 6 de la mañana. Qué tremendo, ella ya se levantó este nuevo día. Gloria al Señor. Así que entonces el diablo vaca, pero bravo, porque ya le dije, a nadie le gusta que lo quiten de los puestos donde lo han puesto y se le olvida que alguien lo puso ahí. O sea, en esta ocasión, el diablo, alguien lo puso ahí, alguien lo dejó ahí. O sea, Jesús le permitió. ¿Por qué? Porque todavía no se había completado todo el plan maravilloso que él tiene para salvar al mundo. El diablo lo sabe. El diablo sabe que ese puesto no es el de él. El diablo sabe que él no tiene derecho a nada. El diablo sabe que él está derrotado, que está vencido y que es una cucaracha destripada. Pero los seres humanos no lo saben. Por lo menos los que no les ha alumbrado la luz de Cristo no lo saben y por tanto siguen ellos, los seres humanos, creyéndole al diablo que él es el poderoso, cuando el diablo ya está vencido y derrotado. Así que entonces, cuando él le dice, allá viene el jefe arriba, allá viene, ay, no, qué vergüenza que por 2000 años le he hecho creer al mundo que yo soy el poderoso. Es más, hasta estos demonios tengo aquí bien adiestrados, que donde yo digo que van, ahí van, porque yo a ellos les he hecho creer que no, que yo sigo gobernante y que sigo poderoso. Qué vergüenza tener que entregar el poder. Qué vergüenza. Entonces dice, no, mejor voy a hacer la resistencia. Y la trata de hacer y le va
pero de la peor, de la peor. Esta actitud fue la que se le empezó a meter a David. El rey David dice, bueno, esto del trono está bonito, esto del reino está bonito, esto de las conquistas es interesante, ver a los pueblos admirándome. Y él dice, ¿a qué se deberán mis victorias? ¿A qué se deberán mis conquistas? Y entonces vino la influencia del diablo. El poder tuyo está basado en el ejército que tienes, en el pueblo disciplinado que tienes, en los hombres de guerra que tienes. Hombre, de veras, pero es que no creo que seamos nosotros tantos como para que el enemigo nos tema. No, averígualo, David. Haz un censo, date cuenta de cuánto tú tienes. Y aquí estuvo el problema. O sea, Dios sabía que David estaba teniendo un problema grave, que el pueblo tenía un problema grave, porque dice que Dios estaba irado con el pueblo. Y entonces, el diablo logró su objetivo. Porque el objetivo de Dios no era castigar al pueblo, ni castigar a David. El objetivo de Dios era que David reconociera que no estaba correcto confiar en su ejército, confiar en su pueblo, confiar en sus fuerzas humanas, sino que David se diera cuenta que sus conquistas y sus victorias se dependían de quién era su Dios y su rey y su autoridad. ¿Qué problema cuando el ser humano comienza a enamorarse de lo que está alrededor? Cuando comienza a enamorarse de lo que Dios le ha dado y se le olvida que Dios se lo dio. Entonces, cuando ve Dios que le permitió, porque Dios fue el que lo permitió, por eso dice que incitó Dios, pero luego también nos dice que fue el diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no fue personalmente donde David a meterle ese intento en el corazón, no, sino que ese diablo acusador, igual que lo hizo con Job, le dice a Dios, pero mira lo que está, cómo está ese pueblo. Ese pueblo ya no confía en ti. Ese pueblo cree que ellos son los poderosos y que ya no necesitan a ti. Y dice Dios, bueno, realmente estoy viendo esta actitud. Pues voy a ver si David reacciona. Y entonces permite que el diablo se haga la tentación. Y se levanta el general del ejército, Joab, y todos sus generales, y le dicen a David, David, no está correcto lo que estás haciendo. O sea, David tuvo la voz de alerta. David tuvo un mensajero que le dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, David. Oiga, sus oficiales. O sea que estos oficiales no se habían contaminado de la actitud de David y de la actitud que tenía el resto del pueblo. Pero David se empeñó en que lo iba a hacer y lo hizo. Y esto ocasionó que viniera una plaga contra su pueblo que mató 70,000 hombres. ¿Qué le estoy diciendo? Que las plagas están relacionadas con el juicio de Dios contra los seres humanos. Cuando los seres humanos no quieren entender, no quieren obedecer, no quieren cambiar, cuando los seres humanos se dejan manipular por el enemigo para hacer lo que el enemigo les dice que hagan, a Dios no le queda más que traer un castigo. Vimos esta historia en primera de, perdóneme, primera de Reyes. Vamos a ver si es primera o
Oh, aleluya. Ok, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15. Dice en el verso número 1, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Oiga, 52 años de gobierno. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, con todo lo que trató de hacer bien, dice, con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. O sea que este rey hizo las cosas bien, pero las hizo a medias. Hubo cosas que dijo, no, esto no es necesario, esto vamos a dejarlo, vamos a hacernos, a pasarlo por alto. ¿Qué problema cuando nosotros obedecemos a medias? Cuando hacemos algo bien, pero otras cosas no las hacemos bien. A Dios o todo o nada. O todo o nada. No podemos, no podemos servir a Dios a medias. Como dijo Jesús, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos a otro. Servimos al otro. Y dice, mas Jehová hirió al rey con lepra. Hirió con lepra, o sea, lo castigó. La lepra, la lepra, como lo vimos en este estudio que estuve realizando hace un par de días, el día viernes, la lepra fue una enfermedad terrible que azotó a los pueblos de la tierra hace miles de años. Fue la enfermedad más temible que azotó el mundo. Pero la Biblia nos da a nosotros detalles de que la lepra fue utilizada por Dios como medio de castigo, como medio de juicio. Vemos aquí a un rey que estaba permitiendo la idolatría en su reino, en el pueblo de Dios. Y como no entendió, le dio tanto tiempo Dios para que tomando el control que tenía él como rey, pudiera derribar los lugares altos, los lugares de adoración a otros dioses. Y no lo hizo. Llegó el momento donde Dios dijo, voy a tener que traer castigo sobre este hombre. Y el castigo fue que le apareció lepra. Y cuando le apareció la lepra, dice, Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. O sea que nunca se sanó. Y habitó en casa separada. Habitó en casa separada. O sea, en el palacio le hicieron una casa por allá lejitos, donde lo metieron y lo encerraron solo, para que viviera solo. O sea que la lepra, según lo expliqué yo en el estudio anterior, la lepra es una enfermedad producida por un virus. La lepra se convirtió en una plaga. Era un virus transmisible. Y lo expliqué en el estudio que hice
les mostraba lo que decía lo que dice Wikipedia, la enciclopedia universal, que la lepra era un virus que se transmitía a través de la saliva y a través del el moco. ¿Por qué? Porque ese virus atacaba las vías respiratorias. Las vías respiratorias. Producía hinchazón en la piel, dolor muscular, irritación en los ojos. Pero cuando la lepra se desarrollaba, cuando incubaba completamente, mire, la lepra, el virus de la lepra, para incubar, podía durar de 9 días hasta 9 meses para incubar. Oiga bien, o sea que alguien podía ser portador del virus y hasta con el tiempo se desarrollaba su enfermedad y le aparecían las úlceras, las llagas, principalmente en la parte frontal de la cara, en la frente o en la cabeza. Por eso es que cuando Dios da las directrices de cómo se debe de tratar la lepra, según lo vimos en el capítulo 13 del libro de Levítico. O sea, Dios dio toda una información de cómo debía tratarse la plaga de la lepra. Vemos nosotros que este rey, cuando se descubrió la lepra, él era un rey, él no dijo, no, yo aquí voy a estar sentado, que sea leproso, pero aquí voy a seguir gobernando. No. La misma familia, las mismas personas que estaban a su lado, y él mismo como rey sabía que no debía estar en medio de la gente y en medio de las demás personas, y por eso habitó en una casa aparte. O sea que la lepra, cuando se descubría la lepra en una persona, perdía todo su vida normal. Ya no podía estar en fiestas, ya no podía sentarse en su mesa de rey con un banquete, ya no podía estar con sus esposas, ya no podía estar con sus hijos, ya no podía disfrutar de todo lo que disfrutaba, porque la lepra era una señal de un juicio, de un castigo de Dios. Mire qué tremendo. Un rey que lo pierde todo. Y ahora cuando nosotros vemos esta plaga del coronavirus, del COVID-19, esta plaga ha traído al ser humano una manera en que el ser humano lo está perdiendo todo. Se detuvieron las fiestas, las parrandas, las fiestas en los antros, en las discotecas, el desperdicio de dinero en los casinos, el andar en las playas enseñando las nalgas. Paralizó todas las cosas que en la sociedad se hacen y se realizan, que solo se permiten las cosas mínimas y las cosas más necesarias, como ir a los lugares a comprar alimentos. Aún el trabajo se puso complicado para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, el ser humano, tomó el trabajo no como un medio para su sobrevivencia, sino como el medio para volverse millonario, para obtener todo lo que se le antoja. O sea, el trabajo se volvió, lo esclavizó al ser humano. Pero en un momento a otro Dios vino y trajo una plaga que lo paralizó todo. ¿Y qué sucede si alguna persona le descubren que tiene el virus del COVID-19? Lo mismo que en la Biblia dice que había que hacer con un leproso, lo mismo hacen con una persona que se le detecta que tiene el COVID-19. Ya le dije que el rey dice que habitó en casa aparte. En el estudio anterior les expliqué cómo María, la hermana de Aarón y de Moisés, se llenó de lepra porque una actitud de envidia, de celo ministerial contra Moisés. Por una murmuración, por el pecado de la murmuración,
por el pecado de la envidia, por el pecado del celo ministerial, Dios trajo un castigo sobre María. Le apareció lepra y la tuvieron que sacar del campamento y tuvo que vivir 7 días lejos del campamento, sin su familia, sin su casa, sin su tienda, sin su comida, sin todas las cosas. Y estamos hablando de una mujer que era profeta, una mujer que era utilizada por Dios, pero también el castigo le llegó, porque cuando nosotros anhelamos en nuestro corazón cosas que a Dios le desagrada, el castigo de Dios también viene sobre nosotros. Y aunque digamos que somos hijos de Dios, aquí nadie tiene corbata, ni tiene todo asegurado, que dice yo soy inmune. ¿Cuál que estés inmune? Si usted tiene cosas todavía que Dios necesita disciplinarle, si usted todavía, y si yo tengo cosas que Dios necesita traer la plancha para plancharnos unas cuantas arrugas que tenemos todavía, Dios va a traer cualquier medio, y estas plagas es un medio para darnos a entender a los seres humanos y aún a los predicadores, y no digamos a muchos cristianos que son cristianos a medias, son cristianos, porque hay muchos cristianos todavía que parece un acordeón, que parece una señora de 90 años, ay, perdónenme las ancianas, pero parece una señora de 90 años más arrugadas que una sábana recién lavada, porque la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero la mayoría del cristiano, arrugas somos los que más tenemos. Hay muchos que necesitan una planchadita desde la cabeza hasta los pies, y hay algo otros que todavía nos falta que nos planchen algunas cositas que nos quedan por ahí. El problema es cuando el ser humano dice, no, yo estoy bien, yo no necesito nada. Es aquel el que necesita. No, esa es la costumbre del ser humano. Dios dice, yo quiero traer un juicio sobre el pueblo de Israel. Pero vamos a ver si David también necesita una planchadita. Y le dijo al diablo, permito que le incites y que lo provoques. A ver, vamos a ver cómo está. Y resulta que Dios usó a sus siervos, los generales, para también ayudarle a David y decirle, no, David, no hagas eso. O sea, ahí estaban las dos voces, la voz de hazlo y la voz de no lo hagas. O sea, la voz de Dios y la voz del diablo. Por eso es que en la historia se involucra a Dios y al diablo. ¿Por qué? Porque a David se le dio la oportunidad de poderse echar atrás de lo que estaba haciendo, pero el diablo hizo su trabajo. ¿Y por qué lo logró el diablo? Porque David ya atesoraba en su corazón ese orgullo, esa vanagloria de que él era poderoso por el pueblo que tenía, por los guerreros que tenía. Cuando hizo el censo se dio cuenta que tenía 1.300.000 soldados, dice, hombres poderosos, valerosos, diestros con la espada. ¿Quién no se siente poderoso con un ejército de 1.300.000 hombres? Si hoy en día no es cualquiera nación en el mundo, pero en esas naciones grandísimas que se den el lujo de decir yo tengo un ejército de 1.300.000 hombres y gente guerrera de verdad, gente de combate, gente que reventaba cabezas y hígados por donde quiera en la batalla, los guerreros que tenía David. 1.300.000 guerreros sin contar todo el resto del pueblo. ¡Ay, Dios mío! Eso fue como para que David dijera, wow, aquí está la clave de mi victoria. Pero cuando él viene y hace el censo, él dice, uy, yo me equivoqué, no debía haberlo hecho. Demasiado tarde, David. Demasiado tarde. El juicio te llega. María, la plaga de la lepra le llegó como castigo por su rebelión, por castigo por su celo ministerial, por su murmuración contra el siervo de Dios, Moisés. Así que la lepra está relacionada a juicio de Dios. Esa plaga en la Biblia estaba relacionada con juicios de Dios. Y la gente hoy en día ve la plaga que está azotando el mundo y todavía no lo está entendiendo. Ese es un invento de los chinos. Por ahí dice alguien, y ¿sabe que por qué no es invento de los chinos? Porque si fuera chino este asunto, ya se hubiera desaparecido, porque los chinos sabemos nosotros que no dura nada. Lo chino es desechable, pero este coronavirus no salió desechable. Este coronavirus yo creo que no es made in China. Esto tiene origen en la mano misma del Dios del universo.
quien dijo a esta tierra necesita una sacudidita antes de mi llegada por mi iglesia. Vamos a ver si lo entiende. Y entonces utilizó al diablo para que el diablo le metiera en el corazón a las personas que en sus laboratorios comenzaron a maquinar y a ver de qué manera los chinos vencen a los estadounidenses. Y en esta pugna de China, Estados Unidos, Rusia, la India, se repasearon en el mundo entero. ¿Fue obra de los humanos? Sí. ¿Influenciado por quién? Por Satanás. ¿Permitido por quién? Por Dios, porque es juicio de Dios por el pecado de la humanidad. Por el pecado de la humanidad. Y alguien dice, pero si es juicio de Dios, ¿por qué hasta las iglesias están cerradas? Porque la Biblia dice, el libro de Pedro, alguien puede ayudarme por ahí, porque yo sé que es capítulo 4, versículo 18, pero primera o segunda, creo que es primera de Pedro. Si no, pues alguien me lo puede ir a postear en la página de Facebook. 4:18 dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Aleluya. ¿Acaso que nosotros estamos perfectos? ¿Cuántos errores el Señor está tratando de enderezarnos? Primera de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si el justo, el verso 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ay, Dios mío. Llegó la plancha, tratando de sacar las últimas arrugas que nos quedan todavía. Dice Levítico capítulo 13. Recuérdese que el rey, este rey Azarías, lo mandaron a vivir, lo confinaron a vivir aparte, sin su reino, sin su pueblo, sin su palacio, sin sus lujos, porque la lepra era contagiosa y no podía estar en medio de la gente. Dice el capítulo 13 del libro de Levítico, mire qué impresionante esto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, hubiera como llaga de lepra. No dice que tuviera lepra, sino que tuviera como llaga de lepra. O sea, cuando se sospeche, dice, cuando se sospeche que posiblemente tenga lepra, porque tenga alguna evidencia, una llaga o algo, una hinchazón, y hubiera como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. O sea que el sacerdote era como el médico en aquel tiempo. O sea, era sacerdote y era doctor. Qué tremendo. Era sacerdote y también era virólogo. Se lo traerán, dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga que se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne. O sea, si la llaga se hunde en la piel, ya si era como un hundimiento, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Si el sacerdote decía, no, sí es lepra, lo declarará inmundo. Pero si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, o sea, lo contrario a lo que dije anteriormente, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote le encerrará al llagado por 7 días. Ay, Dios mío.
Y la gente hoy en día se enoja porque dicen, ay, porque le dice que lo van a mandar a la casa en cuarentena porque le hicieron la prueba pero no le han dicho que si es positivo o si no es positivo mientras está en mientras está en espera de saber si es positivo o si no lo es, se molesta porque lo mandan a encerrar en su casa y le ponen en custodia y le dicen no salga, no puede ir a trabajar, no puede salir al comercio, no, tiene que estar aquí encerrado, aquí le van a traer su medicina, aquí le van a traer su comida. Y dice, pero no puedo traerme la mujer para acá, no, sin la mujer. Y a las mujeres, sin marido. Ay, Dios mío, yo creo que mucho ya no le está gustando esto. Sin marido. Oh, gloria a Jesús. Y no me puedo traer el televisor y la tablet y la computadora para no sentirme tan aburrido. Tampoco se la puede llevar. Porque si usted, todo lo que usted toca, lo va a contaminar. Qué terrible. Dice que si encontraren sospecha, si viera que le pareciera que la llaga es más profunda que la piel. Pero que no pareciera más profunda que la piel. Ni el pelo se hubiera vuelto blanco. No dice, aunque tiene una diferencia a la primera, no dice, despáchelo para su casa y que se vaya a seguir la vida normal, a comer y a beber. No, 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 no. Dice, aunque no hubieras encontrado la plaga de lepra, pero sí tiene llaga, y aunque todavía el pelo que está en esa llaga todavía no haya cambiado de color, el sacerdote lo encerrará al que tiene llaga, lo encerrará por 7 días, porque tiene una evidencia. La llaga era una evidencia. Todavía no era la certeza que tuviera lepra. Pero dice, no lo mandes para la casa, déjalo 7 días encerrado. O sea, estos son principios bíblicos. Esto no es invento del ministro de salud. La gente dice que ese invento del presidente, Juan Orlando Hernández, que nos quiere aquí. Entonces, todo el mundo está igual. Sabemos que ellos están haciendo cosas incorrectas, también esto es cierto. Pero hay que ver que también esos son principios bíblicos y nosotros como hijos de Dios tenemos que entenderlos de esa manera. Lo encerrará por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará. O sea, hay que volverlo a inspeccionar. Ay, Dios mío. O sea, los 7 días no lo manda para la casa, lo que dice, inspeccionalo. El sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote, le volverá a encerrar por otros 7 días. Ay, Dios mío, ya van 14. Qué tremendo. El sacerdote le decía, venga para acá, vamos a inspeccionarlo, a ver cómo ha mejorado o empeorado durante 7 días esta llaga. Y resulta que ves que las llagas están igual, que aunque no se ha extendido, todavía no lo declara leproso, pero sí lo vuelve a encerrar otros 7 días. ¿Por qué? Porque no ha ni mejorado ni empeorado. Y si no ha ni mejorado ni empeorado, no se puede decir que está limpio y mandarlo para la casa, pero tampoco se puede decir está inmundo y está leproso y saquémoslo totalmente del pueblo. No, había que encerrarlo. O sea, había que mantenerlo en cuarentena, había que mantenerlo en resguardo. ¿Para qué? Por protección de los demás. ¿Qué tal que si fuera lepra? Iba a contagiar a los demás. Esto es bíblico. Lo encerrará por otros 7 días, dice el verso 6. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. O sea, el día número 14. Y si parece haberse oscurecido la llaga y no ha cundido en la piel, o sea, no se ha profundizado, entonces el sacerdote lo declarará limpio. O sea, ya lo tuvo en cuarentena 14 días. Esos son términos bíblicos. 14 días es un periodo de incubación de un virus. Es el periodo máximo de incubación de un virus. Si a los 14 días no se desarrolló, no le parece que no hubo un cambio
para mal. Entonces dice, el sacerdote lo declarará limpio porque le ha cambiado, pero le ha oscurecido la llaga. Entonces lo declarará limpio. Era erupción. O sea, no era lepra, era erupción. Lavará sus vestidos y será limpio. O sea, estamos hablando de que una persona fue encerrado, según la ley de Dios, 14 días por solo sospecha. Por solamente sospecha. Había que tenerlo como sospechoso mientras lo inspeccionaban. Después de 14 días, si no se desarrollaba, si no aparecía la señal de la lepra, que era una mancha blanca, entonces dice, no, bueno, entonces ya no podemos tener aquí por sospechas, porque ya tuvo que haberse desarrollado el virus, pero si no logró el periodo de incubación y no hizo todo esto, es porque no era lepra. Por lo tanto, váyase para su casa, que usted está limpio, lo único que tiene es una llaga. O sea, usted solamente es un llagado, solamente es una erupción. Así pasa con muchos, que después de 14 días llegan y le dicen, no, dice que no es COVID-19 lo que usted tiene. Bueno, y entonces, ¿por qué me dejaron encerrado? Porque era una sospecha y se podía contaminar a otros. ¿Qué tal que hubiera sido el coronavirus? Hubiera usted contaminado a otros. Por tanto, entonces la persona dice, pero fíjese que entonces si solo por una tos me tuvieron encerrado y por una gripe, pues bueno, váyase tosigoso para su casa, quede tranquilo, dígase tratando con Fórmula 44 y con VIX, pero no era COVID-19. Y la gente se molesta. Mire, esto estaba en la ley. Responsabilidad por una sospecha. Era nada más una llaga, vaya para su casa. No es lepra. Verso 7, pero si se extendiera la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, pero si se extendiera la erupción en la piel después que el sacerdote, oiga, pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Ay, Dios mío, mire cómo se pone esto de tremendo. Dice, si la persona que ya había estado 14 días en cuarentena, lo revisó el sacerdote, vio que la llaga se oscureció, vio que no se le desarrolló la lepra, no es lepra, decláralo limpio y que se vaya para su casa. Pero dice, si luego él se da cuenta que estando en su casa, la erupción comienza a tener un comportamiento diferente, dice, vuelve inmediatamente al sacerdote a que lo vuelva a infeccionar. Y alguien diría, pero si ya lo inspeccionaron 2 veces, lo encerraron 14 días. Dice, la ley dice, vuelva nuevamente a que lo inspeccione. Porque alguien puede hacer que se haya hecho el examen hoy y que haya salido negativo y que lo hayan tenido encerrado 14 días en su casa. Pero cuando vuelve otra vez al campo, a la vida normal, esa llaga que tenía le hace propenso a obtener el virus con mucha más facilidad y que el virus incube mucho más rápido y que las cosas cambien. Dice, nuevamente vaya otra vez donde el sacerdote, porque es posible que ayer no tenía, pero que mañana sí tenga. A esto es que se refieren los ministros de salud cuando le están diciendo a la gente que tenga cuidado, que porque salga bien librado hoy no significa que no debe de cuidar. Entonces dice, sigo con el versículo número 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, el lepra. Oiga, 14 días en cuarentena. Fue descartado, fue enviado para su casa. Le dijeron que no tenía lepra. Y luego, en el transcurso de los días, comienza a tener un comportamiento diferente, la llaga. Dice, vuélvase a presentar al sacerdote que lo vuelva a revisar. Y el sacerdote revisa y dice, no, esta sí es lepra, esta sí es lepra. Declárelo inmundo inmediatamente, dice. Es lepra. Luego dice el 9, cuando hubiera llegado de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color de la piel y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo,
y le declarará inmundo al sacerdote, el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. ¿De qué está diciendo? Mira qué tremendo. Que si cuando lo llevan a la persona, el sacerdote lo ve que ya la lepra le avanzó, que ya la lepra no es sospecha, sino que es un hecho que lo tiene. Dice, no se tome el tiempo en encerrarlo en una cuarentena. Hay que sacarlo del pueblo. Hay que colocarlo fuera a vivir aparte. ¿Por qué? Porque está con su enfermedad desarrollada. Qué tremendo. Por eso es que dice en el versículo número 40, y porque voy a adelantarme, porque está yéndoseme el tiempo. Dice en el versículo número 40, Levítico 13:40, y el hombre cuando se le cayere el cabello es calvo, pero es limpio, o sea, porque le cae el cabello no significa que, 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 que es inmundo. Dice, y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero es limpio. No tiene que ver con la calvicie. Más cuando en la calva o en la antecalva, verso número 42, hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Ahí estaba la sentencia. Si ya tiene la plaga de lepra desarrollada, tiene que vivir fuera del campamento, fuera de su familia, fuera de su casa, fuera de todas sus cosas que él tiene y las que él disfruta diariamente. Y aquí es donde la plaga de la lepra podía durar hasta 20 años para retirarse del cuerpo de una persona. Oiga bien, hasta 20 años. Es un tiempo muy largo. Había gente que se sanaba a los meses. Dicen algunos que el periodo mucho más corto para desarrollarse la enfermedad y salir de ella eran 9 meses. De 9 meses hasta 20 años. Imagínense una persona 20 años lejos de su familia, lejos de su casa, lejos de su tierra, lejos de todos sus lujos. Ese era un castigo terrible. Por eso es que era la, la lepra era una plaga temible. La gente entendió que esta plaga era una plaga que tenía relación con el juicio de Dios. Y así aparece en la Biblia, aparece en María, María la hermana de Moisés, con lepra. Aparece también en rey, en este rey que estuvimos viendo aquí en, 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 en Segunda de Reyes, en el capítulo 15, y luego, voy a ver acá, aquí mismo, eh, vamos a ver, vamos a encontrar este texto.
A ver si lo... Ok. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a ver. Esta otra historia de otro rey. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Quien le llegó también la lepra como juicio, como un juicio por el pecado. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Reinado de Usías. En el versículo número 19. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 19. Dice así: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. ¿Qué fue lo que pasó con este Usías? Este Usías, como era rey, llegó un momento en que él quiso entrar al templo y ofrecer incensario, ofrecer incienso, cuando le era prohibido. Eso era, solamente lo podían hacer los sacerdotes. Dice el verso 16. Vea el verso 16. Que podíamos leerlo desde más antes para ver por qué vino la lepra. Verso 14 dice: y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mira qué tremendo. Era un rey poderosísimo. Verso 16, mas cuando ya era fuerte, aquí está el problema, lo mismo que estoy diciendo que le pasó al diablo, lo mismo que le pasó a David, lo mismo que le pasó a María cuando ella era usada por Dios, y Dios la usó como profetisa, y se le subió todo a la cabeza, y ella dijo: no, y empezó a murmurar contra Moisés, y dijo: ¿acaso solo por Moisés Dios puede hablar? También habla por medio de nosotros, y ahí estuvo su pecado. Y entonces dice: mas cuando ya era fuerte, verso 16, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire qué atrevimiento el de este hombre, igual que el diablo. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Oiga, 81 sacerdotes, 80 más el sumo sacerdote, se entraron con detrás de él como para detenerlo, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso, aunque tú eres un rey, pero no te corresponde, no puedes quemar esto a Jehová, sino que esta es una ordenanza permitida solo para los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, le dijeron, porque has prevaricado, has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. O sea, lo que has hecho no te va a traer nada bueno. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, se molestó por lo que le estaban diciendo, porque lo estaban tratando de reprender, y en su ira, dice, contra los sacerdotes, o sea, es decir, que se levantó contra ellos como que para matarlos, y en su ira contra los sacerdotes, dice: la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y lo miró, lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. O sea, quiere decir que cuando él se vio con aquello, el sacerdote le dijo: ¡ey! ¡Ey! Tenemos que revisarte. Eres el rey, pero tenemos que revisarte. La ley dice que cuando aparezcan unas manchas blancas en la frente o en el parte del cuerpo, los sacerdotes tenemos que revisar. Y lo revisaron. Y le miró el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Él entendió que era juicio de Dios.
Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y del reino. Otro rey, un segundo rey, que también le vino la lepra como castigo, como juicio, y dice que lo sacaron apresuradamente. Él también salió, dijo, porque sabía que podía contaminar las cosas sagradas. Y no volvió a su trono, no volvió al palacio, no volvió a su gobierno, ni siquiera volvió a irse a acostar con sus esposas. Todos los lujos que tenía, aquellos carros de combate, toda la fama que tenía, se vino al piso, porque lo mandaron a encerrarse en una casa aparte y allá murió leproso por el resto de su vida en una casa apartada. Esta era la lepra. Por eso es que dice Levíticos 13, cuando a alguien se le declara, dice, se le descubre lepra, dice, rasgará sus ropas, no se cubrirá su cabeza, andará a andar desnudo, que se le enseña la pelona, y luego dice, cubrirá su cara, se esbozará su cara y gritará inmundo. Tenía que cubrirse la cara con un paño, con un trapo, porque cuando él gritaba, la gente decía, ahí viene el leproso, aparte, háganse un lado. Y mientras él gritaba, cuando la gente grita, lanza saliva, y esa saliva iba llena de virus, y entonces Dios ordenó que se colocara un tapabocas para que no contagiara a los demás. Es exactamente lo que está pasando con el COVID-19. Es exactamente lo que está pasando con esta peste. El virus del coronavirus se transmite por la saliva que se suelta, que se deja en algún lugar, en algún recipiente, en alguna cosa. Ahora, ¿qué hacer con aquellos? Otro dirá, pero bueno, la orden de cubrirse y de cubrirse la cara y de aislarse era para el que tenía la sospecha de lepra. Pero ahora nos están obligando a todos. Bueno, ya le dije que ahí dice que cuando se sospechaba de alguien había que encerrarlo. Pasaba una semana encerrado, había que inspeccionarlo. No era lepra, pero todavía no había desaparecido la llaga, todavía no se había mejorado. Enciérrelo otros 7 días. Después de 14 días, pues si no hay evidencia que tiene la llaga, la lepra, que se vaya para su casa. Pero si en su casa vuelve a haber una manifestación, cosas que parecía que sí, que hubo cambios en las llagas, vuelva al sacerdote que lo revise. Y si descubre que sí, ahora sí la tiene, dice, declárelo inmundo, ya no lo encerrará, sino que lo mandará a habitar fuera del campamento, a que se rasgue sus vestidos. O sea, imagínese una persona rica, millonaria, de pronto rasgarse sus vestidos, andar con ropas rotas. Qué tremendo, qué enseñanza, cómo Dios con su juicio, o sea, usó la lepra para que el ser humano entendiera. Le bajó los humos hasta el más poderoso, a 2 reyes y a una profetisa. Ay, Dios mío, no se lo va a bajar a usted y a mí, que no llegamos, pero ni a churro. Qué tremendo. Qué tremendo. Hoy en día, todos somos sospechosos. No hay manera de saber quién tiene el virus y quién no lo tiene. Pues entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Si Dios le pidió al leproso que no contaminara a los demás, que se saliera del pueblo, que se fuera a vivir aparte, que se olvidara de su riqueza, que se olvidara de sus vacas, de sus ganados, de sus casas, de sus lujos, de sus carros, de sus mujeres, y de todo, no podía disfrutar de nada, aunque fuera rico y millonario. Dice, rasgue sus ropas, o sea, rompa sus ropas, que la gente lo mira a usted, que andas bajo un juicio. Descúbrase la cabeza, que la gente le mire la calva y que le mire que usted tiene la lepra. Tápese la boca cuando usted entre donde hay gente y grite que usted es un inmundo. Tápese la boca para que no suelte saliva. Eso es lo que estaba diciendo el texto bíblico.
Hay cosas tan claras en la Escritura. Este rey Usías, porque ya se creía poderoso, se llenó de orgullo, de arrogancia, y le vino la lepra como un juicio. En Segunda de Reyes, capítulo 5, hay otra historia de un general, un general de Siria, Naamán el sirio, un hombre poderoso, valeroso, guerrero, conquistador de reinos, pero era leproso. Este hombre trataba de ocultar su lepra. Él no era israelita, no estaba bajo la ley, entonces él no obedecía a la ley, no estaba bajo el gobierno de la palabra de Dios, así que a él no le importaba andar contaminando a la gente, no le importaba andar contaminando a la gente. Y este general, con su ropa de general bien, no se le notaba su lepra, porque andaba su boina, su cosa en la cabeza, que no se le notaba la llaga. Sus ropas bien finas y exuberantes, y él mantenía la apariencia de que él no tenía una enfermedad terrible, que era un juicio. Pero un día, Dios permitió que ese mismo general y su ejército atacaran a Israel y que se llevaran cautivo a muchos israelitas. Y dentro de ellos iba una sierva de Dios, una mujer de Dios, una mujer de unción, de revelación, una mujer que amaba y respetaba a Dios, pero también se fue esclava. Porque hay gente que piensa que los hijos de Dios no les pueden pasar cosas difíciles y cosas complicadas. Los hijos de Dios también estamos a expensas de las desgracias de esta mujer que nos puede traer este mundo. Ahí estaba una israelita esclava, y la llevaron exactamente a ser sirvienta en la casa de Naamán. Cuando esta esclava vio la ropa de Naamán, ella nunca vio a Naamán desnudo, no podía verlo, porque era una sirvienta, una esclava, y Naamán era un hombre que no podía desnudarse ante la gente porque era un general. Pero cuando ella tomó las ropas, ella se dio cuenta que esas ropas tenían un virus, una plaga. Lo conocía porque sabía ella que ese virus de la lepra estaba relacionada con el juicio de Dios en Israel para castigar a aquellos que no querían caminar en una vida de obediencia. Cuando ella ve las ropas y vio allí la evidencia de llaga, vio ahí las manchas, porque la ropa también se contagiaba. En la ropa también aparecía el virus. Y alguien dirá, pero bueno, entonces mire que a esta muchacha no se le pasó el virus. Eso es lo glorioso y maravilloso que quiero que me entiendan esta enseñanza. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que andar temerosos y angustiados por este virus. No, Señor. Yo voy, salgo, me muevo, hago todo lo que tengo que hacer en diferentes lugares. Tengo que salir a trabajar todos los días, y todos los días estoy en contacto con enorme cantidad de gente, con miles de personas diarias. Me toca trabajar en un supermercado donde tengo que tocar prácticamente casi todos los productos. Pero lo hago por una necesidad de urgencia. Estoy en un país que no es Honduras, estoy en Costa Rica, estoy con mi familia, necesito, aquí la vida es cara, tenemos que pagar, ya tenemos aquí casi 5 meses, estamos desde el 28 de febrero, no pudimos regresar a Honduras por el cierre de fronteras, tenemos que pagar renta de la casa, electricidad, me tocó poner internet para poder hacer estas transmisiones, he tenido que estar haciendo gastos, comprando todo lo que es necesario para poder hacer estas transmisiones, entonces también tengo que buscar de donde obtener mis ingresos. Entonces yo le digo, Señor, guárdame, protégeme, que tú sabes que esto no lo hago por ambición, esto no lo hago por codicia ni por avaricia, sino por necesidad de poder hacer la obra y hacer el trabajo. Porque siempre busco tener un ingreso para poder hacer este trabajo de la mejor manera posible. Pero también tengo una familia que necesita de mí. También tengo mi esposa que anda aquí conmigo y mis niños. Es cierto que aquí tengo también
mis hijos mayores, pero ya ellos son mayores, ya tienen su hogar, ya tienen su familia, ya están casados, tienen sus niños, tienen que ver por ellos. Yo no puedo venir a hacer carga para ellos. Nunca lo he sido, ni en la iglesia Palacio de Rey en la entrada de Copán. Nunca he sido carga, ni para mi familia, ni para las ovejas en la iglesia. ¿Cuánta exposición tengo diariamente? Pero Dios sabe lo que me mueve mi corazón. Dios sabe por la situación y la circunstancia que lo tengo que hacer. Pero si lo hiciera con otro fin, de tener dinero para lujos, para gustos, para esto, para el otro, y que no tengo necesidad, entonces, y aseguro que me hubiera agarrado también a mí el coronavirus. Ya me hubiera pegado el COVID-19 y ya me estuvieran cuarentenados, a ver a dónde. O sea, Dios protege y guarda a sus hijos, guarda a sus siervos cuando conoce el corazón de sus siervos. Esta enseñanza se está poniendo hermosa. Yo sé que voy a seguir en la próxima. Guarda y protege a sus siervos. Pero eso significa que entonces yo voy a andar ahí como quien dice, desnudo a que me dé y agarrando aquí, agarrando allá. No, no, no. Tengo que protegerme. Tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque el virus es real. Porque tampoco puedo tentar al Señor. Porque también tengo que tener la prudencia. Mire esta jovencita, cuando se encontró que allá había lepra en esa ropa, ella inmediatamente dijo, Dios mío, guárdame. Ella conocía lo que es el Dios sanador y poderoso que había en Israel. Y ella le dijo a su Señor, inmediatamente le buscó una solución y dijo, señora, ama mía, perdóneme, pero he encontrado en esta ropa algo horrible, algo terrible. Su esposo tiene un virus mortal que es terrible y que solo el poder de Dios lo puede sanar. En Israel, en mi tierra donde me trajeron, hay un profeta, que si este profeta ora por este hombre, yo sé que Dios va a sanarlo. Esta mujer sabía a lo que iba a ir a encontrarse este Naamán. Le encontró la solución. Dijo, se sana él y también me guardo yo de estar con un hombre leproso para que me vaya a contaminar. Mira qué tremendo. Esta mujer dijo, no, pero si yo soy sierva de Dios, aquí puedo estar lavando esta ropa y aquí, hasta si quieren me puede hasta dar una costadita como el general para que miren que a mí no me hace daño la lepra. No, ella no estaba jugando. Ella vino y encontró la lepra, inmediatamente ella reaccionó y dijo, aquí tiene que haber mano de Dios para que esto se elimine, porque si no, aquí hasta yo voy a terminar leprosa. Y ella dijo, que vaya el Señor, que vaya este Señor, que vaya este Israel, por favor, que vaya a solicitar, a rogar, a buscar la sanidad. Y cuando este general llegó a Israel, llegó a donde el rey y hasta con cartas de recomendación desde el rey de Siria, dijo, aquí te mando a mi siervo Naamán para que me lo sanes. O sea, a él le dijeron claramente que el que tenía la autoridad y el poder para orar por él, para sanarlo, era el profeta, no era el rey. Pero como él era general y el roto rey lo mandó, dijo, no, anda al rey, que el rey tiene que ver qué hace y que tiene que darle una orden a cualquiera que se la dé. Y se encontró con que el rey no le obedeció, con que el rey no dijo, ¡ay, tráigame a Eliseo! No. Más bien el rey dijo, ¡qué barbaridad! Este hombre me está provocando a una batalla, a una pelea. ¿Cómo me va a mandar a pedir esto sabiendo que yo no lo puedo hacer? Cuando Eliseo se dio cuenta de todo, Eliseo le mandó un servidor y le dijo al rey, señor rey, manda a decir Eliseo, aquel que está allá en aquella casita, por allá lejos, manda a decir que le mande a este general. Viene muy copetudo buscando aquí el palacio, creyendo que, no, dígale que si quiere sanarse, que la sanidad está allá en aquella casita, que está allá en aquel monte, que allá está esperándolo el profeta, el siervo de Dios. Y entonces viene Naamán y dice, ay hombre, ahora que tengo que ir hasta esa casa, y tengo que ir hasta ese suburbio, y que tengo que ir donde ese hombre, saber cómo será. No, hombre, yo pensé que este hombre, cuando supiera quién era el que iba, el hombre iba a salir a la puerta y desde la puerta y levantar su mano y me iba a declarar sano, no que me manda a meterme en ese río todo sucio. Mire, ahí estaba el problema de Naamán. ¿Por qué tenía lepra? Porque era un orgulloso, porque Dios estaba trabajando con este hombre, tratando de enseñarle que el orgullo es abominación para Dios.
Dios estaba tratando con el carácter de ese hombre. Era un hombre arrogante, orgulloso, igual que Usías, igual que Azarías, igual que María. La lepra era la plaga que estaba relacionada con el juicio de Dios. Y así se ve en el Nuevo Testamento, y lo vamos a estudiar en la próxima. Amigos, hermanos, tengamos prudencia. Hay una plaga azotando el mundo. Es juicio de Dios. No bromee con esto que es juicio de Dios. Tenga cuidado. Actúe como la sierva. Y no diga, si yo puedo hasta dormir con la ropa de Naamán. No, no. Dios la guardó. Porque ella no tentó a Dios. Pero ella rápido buscó una solución para que su amo se sanara y no estuviera cargando con esa maldición. Y vamos a estudiar que en el Nuevo Testamento, Jesús en una ocasión dice que 10 leprosos le salieron al encuentro. Y deteniéndose de lejos le gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Mire cómo estos leprosos guardaron la distancia. Desde lejos le gritaron, porque sabían que no podían acercarse. Jesús no les dijo, hombres de poca fe, vengan hasta aquí que ya van a ver. No importa, acérquense, ustedes van a ser sanos. No les dijo que era de poca fe. Más bien quiso probarle la fe y dijo, vayan donde el sacerdote y muéstrense ante él para que los revise. Ya vimos en Levítico que había necesidad que un sacerdote los revisara para que los declarara limpios. Vayan donde el sacerdote. Y resulta que mientras iban, dice, fueron limpiados. O sea que cuando ellos salieron para allá, todavía tenían las llagas. Pero ellos creyeron en la palabra de Jesús. Y fueron en camino a Jerusalén. Pero luego dice que regresó solamente uno, un samaritano. Y se postró a los pies de Jesús. ¿Cuándo se postró? Cuando la lepra ya se había desaparecido. Cuando la lepra todavía estaba, él guardando la orden de la ley, tenía cubierta su cara y de lejos gritó. No se acercó a Jesús. Jesús no dijo, hey, no, hombre, yo soy Jesús, oye Dios, a mí no me puede dar lepra, vengan que yo los puedo tocar. No le dijo eso. Le dijo, ok, ustedes están cumpliendo la ley de no acercarse, como dice Levítico 13, cumplan el resto de la ley, vayan hasta donde el sacerdote y muéstrense. Y ellos se fueron obedeciendo porque sabían que tenían lepra, pero ellos se fueron obedeciendo sabiendo que algo iba a ocurrir en el camino. Y ocurrió. Cuando el hombre, uno de ellos dijo, estoy sano, él regresó agradecido, se postró a los pies de Jesús. Pero luego también se nos narra otra historia, lo vamos a ver más detallada en la próxima enseñanza, de otro leproso que vino a Jesús y postrándose delante de él. O sea, este se brincó la ley. Este no le importó y este dijo, dijo, yo voy a llegar hasta los pies del Señor, que yo sé que si el Señor me recibe y el Señor me toca, me va a sanar. Y cuando este hombre llegó y se lanzó a los pies de Jesús, él sabía que tenía la muerte segura. ¿Por qué? Porque era contra la ley hacer eso. Lo podían matar por meterse en medio de la gente, porque estaba prohibido, tenía que guardar la distancia y tenía que cubrirse la boca y no tenía que soltar saliva en ningún lugar. Pero este hombre tenía una fe impresionante, como la que tenía la sierva que acabamos de ver en Siria. Este hombre dijo, yo sé que esta lepra me va a matar. Si no me mata la lepra, me mata la gente a pedradas, pero yo tengo que ir hasta los pies de Jesús, porque yo sé que si yo llego a los pies de Jesús y él me sana y él hace algo y él me toca, yo sé que voy a sanar. Yo sé que no es prohibido que me toque, pero si él me toca, es porque él va a sanarme. Y entonces llega y le dice a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Está diciendo, yo no te lo estoy exigiendo, que tú decides si me limpias o si esta gente me mata a pedradas por haber entrado hasta aquí en medio de todos. Este hombre desafió todas las normas de higiene, desafió todas las normas de las leyes que habían contra la lepra, porque él sabía que si llegaba a los pies de Jesús, no hay lepra capaz de vencer a Jesús. Y cuando le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, Jesús le dijo, sí quiero. Se limpió ahora y tocándolo, dice, la lepra se le desapareció. Gloria a Jesús. O sea que Jesús, cuando tiene que guardar la regla, la guarda, la distancia. No les dijo, vengan hasta acá, no dijo, vayan con el sacerdote. Él guardó la regla, guardó la norma, pero en otra ocasión,
El hombre vino leproso y fue hasta los pies de Jesús y no le dijo a Jesús: hey, ¿qué has hecho? ¿Cómo has venido hasta aquí, muchacho indecente? ¿Cómo se te ocurre acercarte a mí? Sáquenmelo de aquí, mátenmelo. No, no, no. Él dice: este hombre ha desafiado todo, es porque tiene fe. Entonces un hombre con una fe y una mujer con una fe impresionante, también Dios premia esa fe. Gloria a Jesús. Así que le presento dos formas, dos posiciones. Una donde hay que tener el respeto a las reglas, tener el cuidado. Jesús lo tuvo. Pero otro donde la fe desafía cualquier regla humana. ¿Por qué? Porque todo depende con el grado de fe y el grado de obediencia. Las dos cosas son impresionantes. Así que aquí lo vamos a quedar. Otro día seguimos con esta enseñanza maravillosa que se puso tan interesante. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué maravilloso eh, este tiempo que hemos podido compartir de esta enseñanza eh, maravillosa. La gloria y la honra es del Señor. Espero que les sirva de ayuda para esta cuestión de este tema, de este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de peste, para que tengamos cuidado y sabiduría. Sabemos que el mundo está bajo un juicio. Sabemos que esta pandemia es juicio de Dios a causa del pecado del ser humano. Pero nosotros como pueblo de Dios tengamos sabiduría, prudencia. Hagamos con Jesús. Cuando hay que guardar la norma, guardar las medidas, guardar y obedecer las leyes, hagámoslo. Y si su fe es tan poderosa que dice: me brinco la ley y me brinco la norma, porque mi fe es mayor que todo esto, pues que Dios lo bendiga, que su fe sea una fe impresionante, que logre que este virus no lo toque. Pero si usted tiene que guardar una u otra regla, tampoco peca. Jesús, se lo acabo de mostrar, en una ocasión se apegó a las reglas de distanciamiento, pero en otra ocasión rompió esas reglas. Por lo menos la rompió el necesitado. Y Jesús no lo rechazó. Jesús le respaldó su fe. Gloria a Jesús. En medio de esta pandemia, tengamos cuidado que estemos haciendo todo aquello que a Dios le agrada. Que el Señor me lo bendiga. Ha sido un enorme privilegio compartir con ustedes, mis hermanos queridos. Gracias por acompañarme en este tema maravilloso que hemos estado analizando el día de hoy. Aleluya. Que el Señor me lo bendiga.